Hola amigas, amigos, querida gente astrológica, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí me tenéis de nuevo, voy a hablaros de la astrología de estos últimos días del mes de marzo y los primeros días y la primera quincena del mes de abril, que nos traen muchísimas energías, muchísimos movimientos astrológicos y bueno, vamos a ir desgranándolos uno por uno, mezclando como siempre lo personal con lo mundano, con la astrología mundial y al final os voy a hacer, hay un pequeño aparte en este vídeo para hablaros también de extender todo lo que os había contado hasta ahora de Urano en Tauro y de tratar de entender lo que está sucediendo a nivel geopolítico, económico y sobre todo social, ¿no? En todo el mundo y cómo tiene mucho que ver con los ciclos de Urano y sobre todo con los pasos de Urano por Tauro. Lo dejo para el final porque va a ser puramente astrología mundial y como sé que no a todas y a todos os interesa el tema, pues así os lo podéis saltar. Pero bueno, entremos ya en materia. Vamos a hablar también mucho de esta primera luna nueva del año. El año astrológico comienza con el solsticio de invierno o de verano, dependiendo del hemisferio, con el paso del Sol por el punto vernal, el inicio de Aries, ahí es donde realmente comienza el año. Y lógicamente la primera luna nueva tiene un valor fundamental porque es la luna de arranque, de inicio, es donde de alguna manera declaramos nuestras intenciones para el año que comienza, ¿no? Entonces vamos a hablar bastante de esta luna, de la entrada del Sol en Aries y de todo esto. Pero bueno, permitidme que divague, porque vivimos en tiempos piscianos, neptunianos y que se llevan mal con el orden, con la rigidez y con la estructura, de manera que dejadme que neptunice un poco este vídeo. Bien, lo primero que es interesante notar es, os habéis dado cuenta de algo que ya os he comentado muchas veces, la enorme acumulación de planetas en los tres últimos signos, ¿no? En Capricornio, en Acuario y en Piscis, y sobre todo estos últimos días, estas últimas semanas del mes de marzo, primeras y últimas semanas del mes de marzo, la acumulación se está dando lógicamente en Piscis y por eso están en Piscis, también en Acuario, ya en menor medida en Capricornio. Y por eso estamos teniendo esta sensación tan fuerte, tan, yo diría, tan casi pegajosa, de una sensación de inundación psíquica, esta sensación del final de los tiempos. Fijaros cómo de repente empezamos a pensar en la guerra termonuclear total, la devastación que eso traería consigo, el final de nuestra civilización, el final de la vida sobre la Tierra, o el final de, yo diría, el final de unos tiempos, vamos a hablar de una manera más, digamos, más neutra, el final de unos tiempos está anunciándose. Están como apareciendo los cuatro jinetes del apocalipsis tocando sus trompetas, ¿no? Y lo vemos, la guerra en Ucrania, la amenaza nuclear, el resurgimiento global y fortísimo del fascismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, y estamos inmersos en esta energía y de algún modo tenemos esta sensación de que estamos atrapados en este fin del mundo, ¿no? Bien, bueno, traigo buenas noticias. Por supuesto, hay un fin del mundo, hay un fin de este mundo, por supuesto, que va a durar todavía unos años, porque va a seguir habiendo mucha energía pisciana. Piscis es el final del mundo, el final de las cosas. Es donde ya todo pierde su forma, donde a todos los actores se les cae la careta y vemos realmente, fijaros que Piscis tiene esta, yo diría, inmerecida mala fama de generar ilusiones, fantasías,
irrealidades, cuando en realidad lo que hace es exactamente lo contrario, quita las caretas de todos los actores, deshace las formas. De hecho, Piscis se alimenta con la energía que disipan, que liberan las formas al deshacerse, al quemarse, al disolverse. Entonces estamos viendo este caerse las caretas, lo estamos viendo claramente estos días, como gente que parecía más o menos civilizada y políticamente correcta, pues se les cae la careta y se ven los monstruos que hay detrás de ellos. Incluso situaciones que parecían sostenibles de repente se desmoronan. Y es un poco esta combinación de todo, ¿no? De Plutón en Capricornio con sistemas enteros, países, instituciones, organizaciones que se van desmoronando, van colapsando, con la energía pisciana de algún modo de disolución total, y la acuariana de tratar de dar de alguna manera un conocimiento colectivo, vivir todo esto desde el entendimiento colectivo, desde la transparencia, desde el conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, bueno, es mucha energía colectiva y como individuos, lo habréis sentido todos y todas igual que lo he sentido yo, estamos siendo arrastrados por esta energía. El individuo ya pinta como muy poco, es todo tan absolutamente transpersonal, ¿no? Pero las buenas noticias es esta luna nueva. Me diréis, bueno, ¿y qué pinta una simple luna nueva? Bueno, es el inicio de un nuevo tiempo, un tiempo ariano, que es los nuevos tiempos. Que de algún modo esto es la primera, yo diría, esto es el aperitivo, esta entrada del Sol y la Luna en Aries, con Mercurio, con Quirón, luego hablaremos de ella en más detalle. Es el aperitivo que nos va a preparar para el plato más fuerte que viene después, ya en mayo y junio, con la entrada de Júpiter a Aries junto con Marte. Van a estar Júpiter y Marte conjuntos varias semanas en Aries, en los primeros grados de Aries, y esto de nuevo supone, yo diría, el ir empezando a ver una cierta luz al final del túnel, o una luz que se alumbra por encima de este tsunami en el que estamos ahora mismo implicados. ¿Significa esto que acaba este proceso de final de los tiempos? No, este proceso de final de los tiempos va a durar hasta el 2025-2026, cuando se produzca ya la salida de Saturno y Neptuno juntos, tomados de la mano, salen de Piscis hacia Aries y ya forman una configuración de la que hablaremos mucho los próximos años, que es este pequeño gran trígono con Plutón, con Urano, y ahí sí que ya entramos totalmente en los nuevos tiempos. Lo que pasa es que este es el año 2022, del colapso definitivo, del final de los tiempos, y con todo lo que eso lleva consigo, pero empezamos a ver esas señales de que vamos hacia algún sitio, de que sí, todo se acaba este tiempo, pero empieza otro tiempo nuevo, ¿no? Bien, y también señalaros cómo es interesante el que vivimos en yo diría una constante contradicción también a nivel mundial, como por una parte la llegada de lo acuariano, liberador, objetivo, de algún modo meritocrático, como está llegando, ha llegado en Chile, el presidente chileno es un acuario, el presidente ucraniano es otro acuario, una luna en acuario, Gustavo Petro, se apunta como un candidato muy fuerte en Colombia también, etcétera, etcétera. Vemos como una hornada de gente conectada con lo uraniano, con lo acuariano, comienza a tomar las riendas poco a poco, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, esta energía acuariana que viene de alguna manera iniciada, que viene desencadenada por la conjunción Saturno-Júpiter en el grado 0 de Acuario del año 2020-21,
y con la acumulación actual también de planetas en Acuario, como todo esto está también contrarrestado por este ascenso terrible del fascismo en todo el mundo, ¿no? Entonces estamos viviendo unos tiempos muy revueltos que guardan muchas similaridades, como os dije antes, con los años 30 y comienzos de los 40 en el mundo, también sobre todo en Europa, ¿no? Bueno, vemos también que Marte y Venus siguen en Acuario, y aquí hay digamos, un cambio brutal de modelo, ¿no? Marte y Venus están conjuntos en Capricornio, pasan a Acuario y pasan, para estar en cuadratura la mayor parte del tiempo, van a estar en cuadratura a Urano, luego van a estar en cuadratura al nodo norte, van a estar, bueno, al eje nodal, y van a estar conjuntos también con Saturno, lo cual de algún modo va a atraernos, va a hacer emerger, reflotar miedos, incertidumbres, sobre todo a nivel personal, a nivel relacional, pero damos cuenta que esta calidad de la energía acuariana y de la cuadratura con Urano no solamente hace emerger los miedos e incertidumbres a nivel sexual, erótico, relacional, etcétera, etcétera, sino que también nos posibilita el crear una respuesta personal sobre estos temas, y esa respuesta pues se va a basar en la energía acuariana, es decir, en la transparencia, en el ser lo que uno es genuinamente, en el salir del armario, en el mostrarse de cara al grupo, al colectivo, tal y como uno es, y en el generar confianza en base a la transparencia, en base al ser lo que uno es, el ser genuinos, ¿no? Y esto es una enorme, yo diría, una enorme oportunidad, ¿no? de disfrutar de este Venus y este Marte en Acuario, que nos invitan a ser lo que somos, a mostrarnos tal y como somos, al ser genuinos, al ser verdaderos, al confiar en lo que somos, y al confiar en lo que son los demás también, ¿no? Bien, os voy a hablar también un poquito de Urano en Tauro antes de entrar en la parte final, en que hablaré ya del vínculo entre los fenómenos cataclísmicos a nivel social y, bueno, incluso a nivel biológico en el planeta Tierra, y el fascismo como una manifestación de estos fenómenos cataclísmicos, con los tránsitos de Urano por Tauro. Pero antes vamos a ver un poco, sin entrar en grandes teorías astrológicas, mitológicas y geopolíticas, estamos viendo Urano en Tauro claramente reflejado en la guerra de Ucrania, ¿no? En la ocupación de Ucrania, y vemos cómo realmente es una guerra que sí, por supuesto, se está desarrollando como una guerra, yo diría, convencional, aunque tiene mucho de poco convencional, pero sobre todo nos damos cuenta que el gran arma de esta guerra es la economía. No es un arma que se vea en explosiones, muertos, cadáveres, atrocidades y genocidios directamente, pero vemos como realmente la guerra está teniendo lugar en los ámbitos económicos, y va a seguir esta guerra durante al menos todos los años, hasta el 2025-26, que salga Urano de Tauro. Va a seguir estando esta guerra centrada en lo económico, va a seguir siendo una guerra económica, ¿no? Vemos también cómo es muy interesante cómo Ucrania, siendo un enorme campo de trigo, ¿no? Un enorme campo de cereales en general, al mismo tiempo los elementos que son decisivos en esta guerra es todo lo que está en el aire, la vigilancia por satélites, los drones, los misiles, es lo que realmente está, yo diría, matando gente, y donde está recayendo el peso de la guerra, ¿no? Entonces vemos, además, con este Saturno en cuadratura desde Acuario, que es la visión vía satélite de lo que está sucediendo, la conciencia, el conocimiento colectivo. Es decir, estamos viendo, sí, atrocidades, estamos viendo un genocidio a cámara lenta, pero lo estamos viendo.
de algún modo ese Saturno desde Acuario dice, yo tomo nota de todo esto, yo estoy elaborando un juicio, claro, Saturno elabora juicios y es de algún modo el colectivo, en Acuario es el colectivo, las sociedades están tomando nota y están elaborando juicios y anotando sobre lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, que no es como el holocausto, la Shoah de los judíos, que sucedió de tapadillo, nadie, hasta después de la guerra que entraron los americanos y los rusos en los campos de concentración, nadie sabía nada. En cambio aquí estamos viéndolo en vivo y en directo, ¿no? Y esto es este Saturno y este Marte y este Venus también en Acuario, ¿no? Vemos también cómo esta guerra está teniendo un impacto brutal en el sector de la agricultura en todo el mundo. Y de nuevo vemos ahí a Tauro, ¿no? Recuerdo cuando hice aquel vídeo, creo que hace ya 4 años, en el 2019 o 18, no recuerdo bien, sobre la entrada del tránsito de Urano por Tauro. Creo que lo llamé todo lo que siempre quisiste saber, pero nunca te atreviste a preguntar de Urano en Tauro, ¿no? Y hablábamos de todas estas cosas de las que estamos hablando ahora. Lo que sucede es que ahora ya están pasando, las conocemos. Hablábamos de que cambiarían nuestros hábitos alimenticios, de que cambiaría la agricultura, y nos damos cuenta de que realmente de la relación de Urano con Tauro, ¿no? Que lo veremos luego más en detalle, que Tauro dice, no, yo el cambio tranquilo, cambio biológico, cambio orgánico, poquito a poco, pasito a pasito. Y Urano que dice, no, yo lo siento mucho, pero ese no es mi ritmo, yo no funciono así. Urano son las mutaciones, son los saltos cuánticos, instantáneos, brutales, los cambios radicales de circunstancias, ¿no? Y estamos viendo cómo efectivamente nuestra forma de comer, de relacionarnos con el alimento va a cambiar, pero no porque nos hayamos vuelto todos más sensibles, vegetarianos, etcétera, etcétera. No es una toma de conciencia progresiva, orgánica, no, de repente nos damos cuenta pues que va a haber muchos menos cereales, que los cereales van a subir de precio, los fertilizantes, etcétera, etcétera. ¿Y quién gasta cereal? Pues todo lo que es la industria agropecuaria, la cría de animales para el consumo humano. Es el 90% del agua, el 90% de los cereales se lo lleva todo eso, ¿no? Y es decir, Urano de repente nos está dando un rayo que cae sobre la mesa, un puñetazo muy fuerte en la mesa, que nos dice, ¿sabéis que este ritmo vuestro biológico me toca mucho las narices? Esto no puede ser. ¿Y qué hace? Nos presenta con hechos consumados. La guerra de Ucrania, el bloqueo comercial que va a caer con Rusia más tarde o más temprano, pues son hechos consumados. Vamos a tener que, de algún modo, esto va a implicar cambios en nuestra forma de comer, de cultivar alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y luego también os quería hablar de perdonad que mezcle lo político, lo mundial con lo personal. Claro, la conjunción Marte-Saturno que tendrá lugar el 5 de abril, pero vamos, desde últimos de marzo hasta bien entrado abril, tendremos esa conjunción. Y esta conjunción, a mi entender, puede ser devastadora, puede ser terrible. ¿Por qué? Porque está esta conjunción, si os dais cuenta, aquí tengo la carta natal de la luna nueva, ya está prácticamente Marte conjunto con Saturno, y veis que están ya los dos en cuadratura con el eje nodal en Tauro, el final de Tauro. Y entonces, ¿esto qué va a suponer? Pues los aspectos Marte-Saturno suelen disipar enormes cantidades de energía de forma muy puntual, porque Marte es yo actúo, yo rompo, yo penetro, yo ataco,
Y Saturno es, de algún modo, en una conjunción sobre todo, Saturno dice, bien, de acuerdo, pero vamos a hacerlo de forma muy estructurada, muy organizada, muy focalizada. Saturno le gusta focalizar, decir, ok, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo con ese propósito, ¿no? Es decir, de que de repente mucha energía física, agresiva, asertiva, que es Marte, va a ser concentrada en un corto espacio de tiempo y de espacio. Y esto, los que os acordáis de la carta de Putin, sucede en oposición exacta al Plutón de Putin. Y esto le va a llevar a este hombre, por llamarlo de alguna manera, le va a llevar a una sensación de, digamos, de exacerbación de su paranoia, porque se va a ver amenazado, se va a ver arrinconado claro, ¿por quién? Por la realidad, Saturno, por las circunstancias. De repente va a empezar a tomar conciencia de cuál es la realidad y de cuán diferente es esa realidad de su fantasía, de su mundo alternativo, de su paranoia, ¿no? Y esto en alguien que tiene acceso al botón nuclear es muy peligroso. Es muy peligroso y me temo que puede haber, no espero, por supuesto que no lo espero, pero me temo que puede haber en esos días, desde finales de marzo hasta, yo diría, el 10-15 de abril, enormes devastaciones, actos de una enorme locura agresiva. Espero de verdad equivocarme, ¿no? Pero bueno, ahí está. Van a ser semanas de mucha tensión y de entrada de experiencias que van a ser que pueden ser enormemente destructivas. Entonces, bueno, y que probablemente se traduzca en una escalada digamos, del genocidio en Ucrania, ¿no? Y de hecho ya hemos visto a Rusia amenazando a Bosnia, a Moldavia, a otros países. Es decir, que de algún modo están en plena escalada paranoide, ¿no? Bien, es decir, que ahí puede ser un momento muy complicado a nivel mundial. A nivel personal, eso ya cada uno lo tiene que ver dentro de su carta. Claro, donde se da una conjunción Marte-Saturno, mirad en qué casa cae, mirad si toca algún punto importante de vuestra carta, planetas, ángulos, etcétera. Ahí hay una enorme concentración que puede ser muy positiva, cuidado. Marte-Saturno a nivel de carta natal se ve mucho en las cartas natales de deportistas de élite, de luchadores, de gente que sabe organizar su lucha, su combate, que sabe estructurarlo, que sabe de alguna manera poner su agresividad bajo control, que el control de Saturno, y por eso se da mucho también en militares, deportistas de élite, se da mucho, ¿no? Porque es el control de la energía agresiva. No significa la represión, es el control y la canalización, que puede ser increíblemente constructivo. Y luego hablaremos de la importancia de este aspecto, Marte-Saturno, en el contexto del eclipse, porque Marte es el regente de este eclipse. Muy bien. Luego también tenemos, daos cuenta que Venus está desde prácticamente el 10-11 de marzo hasta el veintitantos de marzo en cuadratura con Urano, ¿no? Y ahí de nuevo tenemos esta enorme inestabilidad. Venus-Urano da muchísima inestabilidad porque, claro, Venus de nuevo es un planeta que requiere periodos de asentamiento, es un planeta vincular, relacional, que va a establecer vínculos, que va a establecer esquemas de colaboración. Y claro, estamos viendo las negociaciones entre rusos y ucranianos, que eso es Venus, pero está en cuadratura con Urano, es decir, están negociando mientras están cayendo bombas sobre los civiles prácticamente en toda Ucrania, ¿no? Es decir, que ahí se ve cómo están negociando un ambiente de suma inestabilidad, ¿no? Y es poco probable que cualquier resultado de estas negociaciones dure, sea permanente, ¿no? Precisamente por esto, porque se está realizando en un contexto de suma inestabilidad. Y luego finalmente no os perdáis tampoco los tránsitos de la Luna. Daos cuenta que la Luna, antes de llegar al Sol y
y entrar en la luna nueva, en el nuevo ciclo lunar, pues va a estar el 26 y 27 de marzo conjunta con Plutón, de momento un momento, o sea, otro punto, otro momento delicado, pues esa conjunción con Plutón, que también tiene que ver ese Plutón en Capricornio con el colapso de Rusia, es el colapso de todos los estados, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego va a estar conjunta con Marte y con Venus pues el 28 y 29 de marzo y en cuadratura con Urano, de nuevo un momento también de inestabilidad para llegar al 1 de abril con la luna nueva, ¿no? Bueno, quería hablaros también del gran tema de esta primera quincena de abril, que es la conjunción Neptuno-Júpiter, que ya está ahí, ya la estamos viendo, ya lleva, yo diría, semanas, casi que meses mostrándose. Lo que pasa es que el 12 de abril ya se produce la conjunción exacta, ¿no? Neptuno-Júpiter, esta conjunción nos está mostrando a las claras cómo este mito del Neptuno de la buena suerte, benéfico, generoso, optimista, es un cliché de la astrología tradicional que no aguanta para nada la prueba de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, de algún modo, un enorme desencanto. Este Neptuno-Júpiter nos está diciendo, pero, bueno, realmente está sucediendo esto, realmente hemos llegado a esto, realmente somos todavía tan, iba a decir animales, pero los animales no son así, somos tan absolutamente irracionales, tan absolutamente inhumanos, ¿no? De seguir matándonos, matando a civiles, como si fuera el deporte nacional, ¿no? Y esto nos está haciéndonos darnos cuenta, esta conjunción, de que falta mucho para que haya paz en el mundo, de que el fraccionamiento, la fragmentación son cada vez más patentes, de que estamos todavía muy lejos de conseguir una conciencia global. Pero hay un lado muy positivo en esta conjunción, nos hace ver que realmente estamos muy lejos de aquello. Con lo cual, de algún modo, un producto de esta conjunción es, por una parte, es el darnos cuenta de que el viejo mundo, la vieja ilusión, se viene abajo, pero que vamos a tener que crear una nueva ilusión, porque necesitamos una ilusión. Necesitamos una ilusión, no en el sentido de un autoengaño, sino en el sentido de una visión superior. Una ilusión como una visión superior. Necesitamos claramente una refundación de nuestra visión superior. ¿Y en qué consiste esto? Pues es Júpiter, Neptuno, es muy fácil. Júpiter son los sistemas éticos, los códigos morales, y Neptuno es, digamos, lo colectivo, la masa, la humanidad como colectivo, ¿no? La humanidad como ser trascendente, ¿no? Y esta conjunción lo que nos dice es en Piscis, nos dice, mirad, todos los viejos sistemas éticos, morales, colectivos se han ido al carajo, lo estáis viendo, se han ido al carajo. Vosotros pensabais, sobre todo en Europa, hemos pecado de pensar que todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno y que basta con negociar, con comerciar, con de alguna manera tratar de integrar a los elementos, digamos, menos civilizados para evitar el peligro, ¿no? de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Nos estamos dando cuenta de la ilusión en que vivimos. Daos cuenta, es muy importante darse cuenta de que la Comunidad Europea, la Comisión Europea, que es el gobierno de la Comunidad Europea, se crea en el año 1958, en el que nací yo y mucha otra gente, pero que nacimos con una conjunción Júpiter-Neptuno en Escorpio.
Y esta es la única conjunción Júpiter-Neptuno en un signo de agua desde entonces, es decir, han pasado 63 años, casi 64 años, ¿de acuerdo? Es decir, hay de algún modo hay una correlación con esa visión europea de paz, amor, todo el mundo es bueno, vamos a crear nuevos códigos de conducta, éticos, morales, que todo el mundo va a respetar, y ahora nos hemos dado cuenta que no, que no. ¿Pero significa eso el final del mundo? No, todo lo contrario, significa, bueno, pues que evolucionamos, que aquella visión del mundo no era realista y que yo diría, si me puedo permitir la contradicción en términos, que aquellas ilusiones no eran realistas. Es decir, hasta las ilusiones tienen que ser realistas, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener que ir a una refundación mucho más realista, además con Plutón en Capricornio y Urano en Tauro, dos signos de tierra. Claramente la refundación va a estar más basada en el realismo, ¿no? Bueno, pues probablemente este Plutón en Capricornio, Urano en Tauro, pues nos hagan saber que de la corrupción inherente de los sistemas de poder, de Plutón, y del hecho de que generamos monstruos, y que estos monstruos, el fascismo, los sátrapas, los tiranos, todo esto, encarnan de alguna manera el mal absoluto, el mal total, la maldad absoluta. Y que eso existe. De algún modo habíamos vivido tratando de obviar, de evitar que existe el mal absoluto. Mucha gente busca razones geoestratégicas, de que si los Estados Unidos han sido muy malos, Biden es muy malo, la Unión Europea es muy mala, la OTAN es muy mala, pero tenemos que enfrentarnos a un hecho incontrovertible, y es que nada de todo esto, que probablemente sea cierto, justifica un genocidio. Nada justifica un genocidio, ¿no? Y es lo que nos estamos enfrentando ahora con esta conjunción Júpiter-Neptuno, de que no solamente es una conjunción, sino que es un cierre de un ciclo de 64 años, de un periodo muy, muy largo, ¿no? Bien, y además, daos cuenta de una cosa, es muy interesante, leí un artículo de una colega astróloga, estoy tratando sí, es que Cristina Laird, que os paso el vínculo aquí abajo, que ella desvela que en el año 1865, es decir, la anterior conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, acaba la guerra de Crimea. Crimea os suena, ¿verdad? Está en Ucrania. Bueno, ahora en manos de los rusos. Bien, acaba esa guerra. Y es una guerra muy, muy curiosa, porque la llevan las potencias europeas del tiempo, que eran Francia y el Reino Unido, aliadas con Turquía, contra Rusia. Y en el año 1865 ya firman la paz, Rusia pierde la guerra, y de allí se genera un enorme desencanto en la sociedad rusa. Fijaros, la palabra desencanto es una palabra muy neptuniana, ¿eh? Se genera un enorme desencanto que de algún modo va sembrando el camino para la revolución socialista, la revolución rusa, etcétera, etcétera, que sucede mucho más tarde. También daos cuenta que las conjunciones Júpiter-Neptuno, sobre todo en Piscis, y lo estamos viendo desde que entró Neptuno a Piscis, ¿qué hemos visto? Hemos visto diferentes genocidios. Hemos visto el genocidio, el último mayor, el de en Siria, un genocidio comparable al que está sucediendo ahora en Ucrania, solo que se le ha dado mucha menos relevancia a la prensa porque es el mundo árabe, y el mundo árabe no interesa en Occidente, ¿no? Parece como que son menos personas, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha sucedido? Que ha habido enormes flujos migratorios, ¿eh? Creo que en Alemania solamente hay cerca de 1 millón de refugiados sirios, ¿no? Es decir, y aquí estamos viendo lo mismo, se habla de 4 o 5 millones de refugiados ucranianos, y todavía no sabemos cuántos rusos acabarán yéndose del país, porque están entrando ya en una fase de purgas
estalinización y nazificación abierta. Putin habla de purificar la sociedad rusa. Os suena, ¿no? Había un señor con bigotillo el siglo pasado que tenía el mismo lenguaje de purificar la sociedad alemana, ¿no? Bien, y esto va a conducir, yo el otro día oía en la BBC que 44% de los rusos en edad de trabajar quieren abandonar el país. Esos son muchos millones de rusos. Entonces, vamos a vivir enormes movimientos de masas en los próximos años y sobre todo estos meses, sobre todo este año, ¿no? Bien, y ahora ya os doy un pequeño descanso con la astrología mundial y vamos a hablar de esta luna nueva, en Aries del 1 de abril. Es una luna súper interesante, por lo que os he dicho antes, porque fundamentalmente es la primera luna nueva, la primera lunación del año. Y es una luna que está cargada de energía mercuriana, por una parte, y quironiana. Daos cuenta que Mercurio está ya llegando al grado 10, le queda muy poquito, y Quirón en el 12 y en medio el Sol y la Luna. Es decir, que en poco más de 2 grados tenemos a los 4 planetas. Y esto ya nos está hablando, esta luna nueva, al estar conjunta con Mercurio, de una mente valiente. Vamos a atrevernos a pensar cosas que normalmente no nos atreveríamos a pensar, y a hablarlas, a comunicarlas, a decirlas. Nuestro lenguaje va a ser incisivo, las palabras van a ser puñales, van a ser armas, pero van a ser también el lenguaje. La mente nos va a ayudar a abrirnos camino. Vamos a, de alguna manera, tener una mente valiente, echada para adelante, ¿no? Y al mismo tiempo está Quirón. Quirón en Aries, resumiéndolo rapidísimamente, es totalmente el dolor de ser. El dolor de ser, el dolor de salir al mundo, el dolor de nacer, el dolor de ser independiente, el dolor de echar para adelante, el dolor de estar solo frente a las dificultades del mundo. Todo esto es Quirón en Aries. Es decir, que vamos a ser muy conscientes de que hay que echar para adelante, es Aries, después de todo, de que tenemos que ir hacia la luz, de que tenemos que ir saliendo ya de este túnel oscuro y salir de la miasma del pasado, de estas aguas, que nos absorben, que nos dominan, que nos arrastran de Piscis, que tiran de nosotros hacia el pasado, y salir hacia el futuro, olvidarnos. Por eso, cuando nacemos, nos olvidamos de todo, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, nos olvidamos de todo. Al nacer hay una especie de limpieza de memoria total, ¿no? Al nacer. Y esa es la energía de Aries. Y es muy necesaria, porque si estuviésemos cargados de la memoria pisciana, difícilmente podríamos hacer nada en esta vida. Tenemos que limpiar nuestras memorias para empezar frescos, nuevos, ¿no? Y esa es la energía. Pero está Quirón, es decir, de algún modo vamos a decir, coño, esto duele, esto no es fácil, pero bueno, hay que hacerlo. Aries le dice, sí, pero hay que hacerlo, hay que echar para adelante. Va a doler, por supuesto, pero hay que hacerlo. Y es muy interesante también ver que el regente de esta luna nueva, que es Marte, está en Acuario conjunto con Saturno, ¿no? Entonces, esto va a teñir absolutamente, totalmente esta luna nueva. Bueno, de nuevo os digo, bueno, ¿a quién afecta esto? A todo el mundo, como siempre, ¿no? Porque todos tendremos algo en esos grados de Aries. Aunque sea una casa vacía, pues nos va a afectar en esa casa. En los asuntos de esa casa van a estar
digamos, vamos a estar dando a luz algo va a estar naciendo en esa casa nuestra durante esta lunación, ¿no? Por supuesto, los que tengáis un Marte fuerte, los que tengáis Aries fuerte, o los que tengáis planetas entre el grado 10 y el 14-15 de los signos cardinales, Aries, Capricornio, Libra y Cáncer, pues os va a afectar más que a otras personas, ¿no? Pero en principio nos va a afectar a todos. Mirad en qué casa lo tenéis, qué planetas tenéis ahí, qué planetas aspectan, sobre todo en cuadratura, oposición o conjunción a esta lunación, y ahí ya sabéis cómo os va a afectar, ¿no? Y también, por supuesto, en esa casa en la que lo tengáis, pues lógicamente es un buen momento para nuevos comienzos. Si la tenéis en la casa 3, por ejemplo, pues un buen momento para quizás comenzar a una experiencia de escribir algo, comunicar algo, enseñar algo, pero algo que tiene que ser muy práctico, muy de proximidad, muy de cómo soluciono el día a día. Bien. Pero lo que os decía, volviendo a ese Marte, ¿no? Ese Marte está conjunto con Saturno en Acuario, ¿no? Entonces, esto ya nos dice muchas cosas. Nos dice que esta luna nueva nos va a llamar a trabajar duro. Es Marte-Saturno, lo que os he dicho antes, es disciplinar a Marte, canalizarlo, no castrarlo, cuidado, sino decirle, muy bien Marte, tú quieres echar para adelante, tú quieres hacer cosas, bien, pero vamos a seguir un plan, vamos a tener una hoja de ruta y vamos a cada día proveer un esfuerzo, cada día superar nuestras marcas, pero de una forma planificada. Es decir, que curiosamente toda esta energía ariana va a estar sujeta a planificación, a objetivos. De algún modo nos vamos a decir, está muy bien, vamos a aprovechar este subidón, esta salida hacia el mundo, esta iniciativa, pero vamos a hacerlo teniendo algún objetivo a largo plazo y un plan para conseguir ese objetivo, ¿no? Y además está en Acuario, es decir, que a la focalización energética, la responsabilidad en las iniciativas y la visión de futuro, se va a sumar la dimensión colectiva, es decir, lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer dentro del colectivo. Va a ser una iniciativa personal, por supuesto, pero se va a desarrollar dentro de un ámbito colectivo. Lo que hagamos va a estar probablemente dirigida a un colectivo. No va a ser algo que nos guardemos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí va a haber este sentido de destino colectivo, ¿no? de iniciativa también dentro del campo de lo colectivo. Bien, claro, esta luna me parece especialmente, yo diría, significativa, porque la conjunción con Quirón y luego el toque acuariano-saturnal le dan ya una dimensión muy transpersonal a esta luna. Es decir, sí, nacemos a un mundo nuevo, porque eso es Aries, pero es un parto con dolor. Está Quirón. Pero es un parto que podemos de algún modo programar, podemos estructurar, y es un parto en el que no vamos a estar solos, porque está Marte en Acuario, vamos a estar en un colectivo, lo cual puede ser un enorme alivio también. Es decir, esta luna nueva va a ser una experiencia colectiva, de parto colectivo, va a ser el doloroso nacimiento de un mundo nuevo. Yo creo que esta luna nueva nos va a dar un poco las primeras intuiciones de hacia dónde nos encaminamos. Estamos todavía en este maremoto, en este tsunami pisciano, en este final de los tiempos pisciano, en esta formulación, lo que vamos a ver en los próximos meses también, con la conjunción Júpiter-Neptuno, es la elaboración no de un nuevo orden mundial, eso sería más aspectos de Saturno con Urano, con Neptuno, sino la elaboración de
como os he dicho antes, de una nueva ética mundial, de un nuevo sentido moral, de nuevas reglas éticas, moral, sobre todo más que reglas, un sentido de lo que es ético, de lo que es moralmente rechazable o aceptable, que va a empezar a cuajar a nivel mundial. Y como os he dicho antes, como esto se produce con Urano en Tauro, Saturno en Acuario, que es un signo también realista, y Plutón en Capricornio, va a ser una nueva visión moral que sí que va a estar impregnada de valores piscianos, el perdón, la compasión, la desaparición de fronteras, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo va a tener una profunda carga de realismo. De algún modo va a ser nuevos códigos éticos que estén basados en el hecho de que sabemos, como os he dicho antes, que el mal absoluto existe y que el mal absoluto se materializa, se presenta, actúa y que de alguna manera hay que gestionarlo, ¿no? Bien. Pues os voy a hablar ya en esta segunda parte del vídeo de por qué el tránsito de Urano en Tauro está ligado con fenómenos cataclísmicos, desastres naturales, desastres políticos y este tipo de cosas. Bueno, me habréis oído comentar muchas veces el cómo este resurgir de los fascismos, autoritarismos, dictaduras, satrapías varias, a nivel global está ligado a Urano en Tauro. Como os dije en el vídeo anterior, que el vídeo que hicimos, los vídeos que hicimos Irene y yo hace ya bastantes años, ya hablábamos de esto, pero vamos a profundizar, vamos a ver de dónde sale esto, cuáles son las raíces energéticas, las raíces míticas de estos fenómenos, ¿no? Bien, de algún modo, para resumirlo potentemente, todos estos fenómenos cataclísmicos, fascismos, autoritarismos, etcétera, están muy ligados al encuentro de la sombra de Tauro con la sombra de Urano. Es lo que producen la sombra de Urano y la sombra de Tauro cuando se ponen a trabajar juntos, ¿no? Luego veremos a nivel mítico cómo esto está representado de una forma más muy clara, muy obvia, ¿no? Tauro, daos cuenta que Tauro representa un rechazo al cambio cuántico inmediato, radical, que preconiza Urano. Tauro se va a encerrar en sus mecanismos de defensa cuando llega Urano, y Urano dice, vamos a cambiar esto y lo otro, vamos a comer más de esto, menos de lo otro, vamos a introducir todos estos cambios radicales en las monedas, en las divisas, en la forma de comer, todo esto, ¿no? Y Tauro dice, no, todo esto yo lo hago a mi ritmo, lento, pausado, biológico, taurino. Y Urano dice, tú mismo, si no quieres, ¿qué voy a hacer yo? Te presentaré hechos consumados. Los hechos consumados normalmente es lo que estamos viendo, guerras, inflaciones excesivas, carencias de cierto tipo de cosas, es lo que, en fin, lo que estamos viviendo, que el cambio climático, la Tierra, cómo, de alguna manera, cómo reacciona frente a esto, pues con el cambio climático, dice, así, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Bien. Es decir, cuando Tauro ve que sus viejos valores están en riesgo, porque Urano viene y dice, yo no estoy en contra de la existencia de valores, estoy en contra de que sean siempre los mismos, o de que cambien tan despacio. O sea, a Urano le parece bien que haya valores, que haya cosas que tienen valor para nosotros. A Urano no le molesta lo biológico, le molesta que lo biológico no cambie, o cambie tan lentamente, ¿no? Es decir, Tauro es inercia y Urano representa el cambio radical, repentino, irreversible, ¿no?, del status quo. Entonces, claro, Tauro
va a reaccionar con todas sus fuerzas, ¿no? Se va a aferrar a lo conocido, a los objetos, personas, situaciones cotidianas que considera como controladas, ¿no? Y va a reaccionar con violencia taurina. El toro no es un animal, yo diría, pacífico como tal, es un animal lento, pero si alguna vez habéis tenido una experiencia de estar cerca de un toro de lidia, como ha pasado a mí varias veces, o un toro sin más, no son animales que se dejen inquietar, que se dejen alterar. Cuando altera su plácido descanso, su plácida comida, pueden tener reacciones muy, muy violentas, ¿no? De hecho, ver rojo, pueden completamente ver rojo y lanzarse hacia ti, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos ya un poco cómo digamos, las raíces del fascismo también, ¿no? El cómo decimos, no, es que todos estos cambios ponen en tela de juicio nuestros sacrosantos valores, como la supremacía de la raza blanca, la supremacía de la religión cristiana o católica, de la civilización occidental, todos estos viejos valores, ¿no? Y que hacen, se enrocan en ellos, ¿no? Lo vimos con el nazismo, con el fascismo del siglo pasado, que preconizaban los sacrosantos valores de siempre, ¿no? Los viejos valores, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cambio para Tauro, cualquier cambio repentino, aunque tenga mucho sentido, de alguna manera lo asocian con el final del orden natural. Y esto les resulta aterrador. Y ahí ya es cuando la sombra de Tauro se despierta y reacciona, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? la reacción de la sombra de Tauro, que normalmente va a reaccionar la energía de Tauro de baja frecuencia, de baja vibración, la sombra de Tauro, hablando en términos psicológicos, se manifiesta normalmente huyendo hacia la hipersimplificación. Eso es un poco la sombra de Tauro. El negar la hipercomplejidad de lo escorpiónico, la multiplicidad, la rica multiplicidad de soluciones de lo acuariano, por ejemplo, ¿no? Entonces, Tauro la sombra de Tauro se va a refugiar en el simplismo, en el reduccionismo. Y es de nuevo una de los hechos comunes, de las características comunes a todos los supremacismos, fascismos, nazismos, etcétera, del mundo, que es el soluciono problemas muy complejos con soluciones muy simples. Las soluciones del fascismo son muy simples. Negamos la pobreza, negamos que hay otras sensibilidades religiosas, sexuales, negamos que hay gente que no es blanca, y matamos a los judíos, a los gitanos, a los ucranianos, a lo que haga falta, ¿no? Es decir, a problemas muy complejos anteponen soluciones muy simples, ¿no? Esto ya sabemos que no funciona. No solamente no funciona, sino que son auténticas atrocidades, ¿no? Bien. Ahora la clave mítica, porque esto nos va a aclarar mucho también. Hay dos Uranos. Tenemos el Urano, yo diría, cool, moderno, acuariano, que es Prometeo, que es el mito de Prometeo, que es el que roba el fuego de los dioses, la tecnología, la visión divina, la sabiduría, y nos lo entrega, porque es un Urano, digamos, amigable, que sabe enrollarse bien con los seres humanos. De alguna manera se simpatiza con nosotros, dice, pobrecillos estos pringaos aquí comiendo con las manos, les voy a dar el fuego para que aprendan a cocinar. ¿Qué sucede? Que luego los humanos con ese fuego pues desarrollamos todo el mundo de la guerra, ¿no? Pero bien, es lo que sucede cuando le das a un mono unas pistolas, a un niño le dejas el mechero, ¿no? De acuerdo, entonces, pero este es el Urano prometeico.
Yo os voy a hablar de un Urano previo, que es el Urano mítico, bueno, de hecho, premitíco, que es el Urano de la relación de Urano con Gea. Urano, no el Urano prometeico, sino el Urano original. Urano en griego significa el cielo y Gea en griego significa la tierra. Y son los primeros entes míticos que son premitológicos, ni siquiera son dioses, datan de antes de los dioses, son los abuelos de los dioses, de algún modo, ¿no? Y conocéis bien el mito, ¿no? Urano desciende cada noche, yace con Gea y le hace un hijo y otro hijo y otro hijo. Y a algunos le salen medio bien, que son los titanes, están Saturno entre ellos, y otros le salen muy mal, que son los cíclopes, que tienen un solo ojo, y los hecatónquiros, de los cuales tiene tres hecatónquiros. Hecatónquiro significa en griego hecat, 100, quiros, manos, 100 manos, los monstruos, ¿no? Entonces, y Urano los ve y se aterroriza y dice, ¿cómo he podido yo crear algo tan horrible, ¿no? Que es un poco, lo vemos también, el reflejo en el mito de Prometeo, que es cuando Prometeo entrega el fuego a los hombres con la esperanza de que sean educados y civilizados y que se dediquen, sí, a cocer sus alimentos y a desarrollar. El cocer los alimentos nos lleva a utilizar mucho menos energía para la digestión, lo cual libera más energía para el cerebro, etcétera, 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 lo cual nos conduce al Homo sapiens actual, ¿no? Bien, esto lo sabemos, es pura ciencia, pero también al mismo tiempo le salen mal muchos experimentos. Aquí nos tenemos matándonos unos a otros, ¿no? Gracias al fuego. Entonces, el Urano premitíco, el primer Urano, también le sucede algo similar. Urano es un gran experimentador. Lo veis con los acuarianos, por ejemplo, les gusta experimentar, están todo el día experimentando. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Inventivos y experimentadores, ¿no? Y claro, Urano, pues con Gea, dice, vamos a probar, a ver qué hacemos, vamos a hacer hijos, ¿no? Y claro, y a algunos les salen muy mal, ¿no? Que son los cíclopes y los hecatónquiros, ¿no? Es decir, los experimentos fallidos de la naturaleza. Y aquí tenemos de nuevo un paralelo fortísimo con el fascismo y el nazismo, ¿no? El cíclope tiene un solo ojo, y los que sepáis medicina o anatomía sabéis que si uno tiene un solo ojo, ¿qué es lo que le falta? Le falta sentido de la perspectiva. Para tener sentido de la perspectiva, sentido del volumen, necesitamos dos ojos, porque el cerebro triangula y en base a eso ya sabe que una cosa está más cerca o está más lejos. Cuando uno tiene un solo ojo, todo está en un plano. No sabe relativizar, no sabe poner las cosas en contexto, en perspectiva. Es decir, cuando uno tiene un solo ojo, de alguna manera está muy limitado intelectualmente, ¿no? Va a elaborar juicios muy simples de cosas muy complejas. ¿Por qué? Porque no va a haber un volumen con cosas en diferentes planos, sino que lo va a ver todo en un plano. Y lógicamente va a llegar a conclusiones muy simples, ¿no? Ya tenemos aquí, ¿no?, el fascismo. Y el hecatónquiros es lo mismo. Los hecatónquiros, de hecho, están ligados en la mitología a todos las grandes catástrofes, seísmos, tsunamis, inundaciones, etcétera, etcétera. Y daos cuenta solo la imagen del hecatónquiro con 100 brazos, ¿no? A mí me hace irremediablemente pensar a estos desfiles de las hordas, de las turbas nazis y fascistas, todos con el brazo en alto, ¿no? Pero es un mar de brazos en alto. Y digo, claro, estos son hecatónquiros, ¿no? Son solo brazos, son gente que solo tiene el brazo en alto, que es el brazo que amenaza, te voy a dar, te voy a pegar, ¿no? Entonces, claro, Urano los ve y dice, qué feos son, cielo santo, qué peligrosos, ¿no? Y los empuja al Averno, los mete de vuelta al vientre de la madre. Fijaos, el simbolismo este es muy poderoso, porque realmente lo que está haciendo es meterlos al inconsciente colectivo. Dice, yo no quiero ver esto, ¿qué hago? Yo que soy Urano, que estoy viviendo en las nubes, en el cielo, que tengo esta visión tan clara, transparente, prístina, noble y refinada del mundo,
no puedo dejar estos monstruos a mi vista. Los encierro aquí en el Averno, en el vientre de Gea, ¿no? Claro, a Gea le molestan, dice, me ha metido todos estos monstruos aquí dentro y me están dando patadas, ¿no? Y el mito sigue, Saturno depone a Urano y libera a los hecatónquiros y a los cíclopes, pero pronto se da cuenta y dice, pues dice, mi padre tenía razón, y los vuelve a meter en el Averno, ¿no? Y hasta que ya llega lo que se llama el nuevo orden, el nuevo tiempo mitológico, que es la guerra de los titanes, la titanomaquia de Júpiter contra Saturno y sus hermanos, que son los titanes, ¿no? Y Júpiter, que no era Júpiter por nada, que no era Zeus por nada, no acabó siendo el jefe, el capo, por tonto, sino todo lo contrario. Júpiter se dio cuenta, dice, tengo que negociar con esta gente, con los hecatónquiros y con los cíclopes. Júpiter sabía que eran peligrosos, pero los libera, ellos le ayudan en su lucha contra los titanes, le vence a los titanes, pero en vez de volver a meterlos en el Averno, que se dio cuenta que no era una buena técnica, una buena solución, de algún modo les da trabajo. A los cíclopes les pone a vivir en islas, tranquilos, en islas, aislados, con lo cual de alguna manera están libres, pero están aislados. No están en el inconsciente colectivo, porque están en islas, pero están en lo más parecido que hay al inconsciente colectivo, que son las islas, después de todo, ¿no? No se van a sentir aprisionados, pero van a estar ahí. De hecho, Júpiter varias veces los vuelve a llamar cuando tiene problemas de orden público y todo esto, pues los llama, ¿no? Pues son los mamporreros, ¿no? Los mercenarios. Y a los hecatónquiros les pone a vigilar a los titanes en el Averno. Mete a los titanes en el Averno y los hecatónquiros les hace de policías, guardianes de prisiones, ¿no? Bien. Es decir, esto tiene, digamos, mucho jugo a nivel mitológico y a nivel de interpretación de lo que está sucediendo. Nos vemos confrontados de nuevo con esta salida de los cíclopes, de la gente que no tiene perspectiva, que no tiene capacidad intelectual para elaborar juicios complejos, y de los hecatónquiros, ¿no? Los mamporreros, los sicarios, ¿no? Los fascistas con sus 100 brazos en alto, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que Júpiter nos enseña es que tenemos que hacer algo con ellos. Si los volvemos a meter, como hemos hecho esta vez pasada, los hemos metido en el inconsciente colectivo, ahora de repente vemos aparecer una Rusia fascista, estalinista, y decimos, cielo santo, ¿cómo ha podido pasar esto? O volvemos a ver el fascismo ganando adeptos y posiciones políticas en nuestros países, en España, en Francia, etcétera, y te decimos, pero ¿cómo hemos podido llegar a esto, no? Bien, pues básicamente esto, y ya desde un plano todavía más profundo, yo diría más cósmico, daos cuenta de una cosa, que por supuesto cada vez que hay un tránsito de Urano en Tauro, se va a desencadenar esta dinámica que es terrible, pero que es increíblemente creativa también, que es la de la llegada de lo uraniano, es decir, lo sidéreo, lo nuevo, lo que viene de muy lejos, lo que es ajeno a la vida en la Tierra, es como los meteoritos que caen en la Tierra, como la información que estamos captando, que vamos a empezar a captar con el James Webb, con el telescopio, que va a empezar a enviarnos datos sobre otros planetas, vida en otros planetas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada vez que hay una interacción Urano-Tauro, es Urano-Tierra, de algún modo, y nos llega lo de fuera, que es revolucionario, que es devastador, muchas veces, que es cataclísmico, pero que va a generar vida, va a romper el ritmo de la vida existente, va probablemente a destruirlo, pero va también a generar una nueva forma de vida. Y de hecho, pero claro, todo esto va a ir acompañado de las mutaciones fracasadas, de los experimentos fracasados.
y tenemos que de algún modo, yo diría, gestionar esos experimentos fracasados. Tenemos que gestionar a nuestros cíclopes y a nuestros hecatónquidos. Tenemos que darles un trabajo, pero no como presidentes de gobierno, por supuesto, porque es lo que acaban siendo si no les hemos dado otro trabajo. Hay que otro trabajo. Imaginaros que Trump o Putin pues pudieran ser, no sé qué, conductores de taxi, lo que fuera. Pues sí, serían perfectamente inocuos, ¿no? Pero los tenemos dirigiendo países, y países que tienen el famoso botón rojo, ¿no? Ahí es donde ya nos echamos a temblar, ¿no? Bien, entonces, y daos cuenta de una cosa, casi todas las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra tienen un componente cósmico. Es decir, o bien fue la explosión de una supernova en nuestra vecindad cósmica, o el choque con un cometa cargado de agua, que es el agua de nuestros océanos, viene probablemente de uno o varios cometas, el choque de un planeta con la Tierra, que dio lugar a la Luna, y sin la Luna no habría vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Es decir, todas las teorías que hablan del origen de la vida en la Tierra tienen un origen extraterrestre, es decir, uraniano. Por lo tanto, por supuesto, esta origen de la vida en la Tierra, esta evolución de la vida en la Tierra, sucede con fenómenos cataclísmicos, brutales, inesperados, que disipan enormes cantidades de energía, pero que de alguna manera van creando nuevos modelos, nuevos paradigmas de vida y de conciencia, ¿no? Entonces, cada vez que hay un tránsito de Urano sobre Tauro, volvemos a vivir simbólicamente estos episodios en todo su dramatismo, y el resurgimiento del fascismo, del nazismo, el cambio climático, todo este tipo de cosas son de alguna manera parte de esa dinámica. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Os he soltado un rollo enorme, pero al menos espero que haya clarificado el por qué se asocia todo esto, todos estos fenómenos cataclísmicos que estamos viviendo y que seguiremos viviendo hasta que salga Urano de Tauro en el año, en torno al año 26, efectivamente, marzo del 26, marzo-abril del 26, pues es lo que vamos a vivir, pero tenemos que entender que estamos viviendo una serie de cataclismos sociales, políticos, económicos, con un altísimo precio humano, por supuesto, pero que realmente estamos en un proceso de aprendizaje colectivo, como humanidad, de cómo gestionar esta energía. Entonces espero que la próxima vez, ya no estaremos aquí, será dentro de 80 y tantos años, hayamos aprendido a cómo gestionar a estos cíclopes y a estos hecatónquidos. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo. Hasta la próxima.